Juan capítulo 1. Hoy vamos a ver del 19 hasta el 51, ¿sí? Que Dios nos ayude para ver todo y que poder entender y captar lo que Dios nos quiere estar hablando, ¿sí? Yo le he titulado a esta enseñanza, Él es el Cordero, porque hemos estado hablando acerca de Jesús. Vimos que Él era el Verbo, Él era el Verbo que se hizo carne. Y la semana pasada vimos cómo Jesús ha dado a conocer a Dios. Si conocemos a Dios es a través de Jesús. Pero hemos visto cómo se hizo carne, cómo habitó entre nosotros, cómo de su plenitud tomamos todo, cómo llegar a conocer a Dios y el privilegio que tenemos, que si creemos en Jesús, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hoy la idea es que vamos a escuchar 3 testimonios. Alguien dice que pueden ser 4 porque el que está narrando también cuenta, pero 3 testimonios que apuntan a que Jesús es el Cristo, porque este es el título de esta serie. Cristo Jesús es el Cristo, ¿no? Cree que Cristo, ya me equivoqué. Otra vez. Empezamos de cero. Dios les bendiga, bienvenidos. No se crean. Cree que Jesús es el Cristo. Ese es el título de la serie. Cree que Jesús es el Cristo. Y es lo que queremos enseñar. Y el testimonio que vamos a escuchar o leer el día de hoy van a apuntar a eso. Porque si somos cristianos, nos llamamos cristianos, si hemos creído en Jesús, tengo que estar seguro que lo que yo estoy creyendo es real. Y los testimonios me lo van a evidenciar. Una realidad de que Jesús es el Cordero de Dios. Así que pues vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios y que sea Él hablando en nuestras vidas y nos esté ministrando en todo este tiempo. ¿Oramos? Dios, gracias por tu amor, gracias por esta mañana que podemos venir a buscar tu rostro. Hemos cantado, te hemos adorado, incluso hemos tenido la oportunidad de con nuestras ofrendas poder adorarte también, Dios. Gracias. En este momento queremos escuchar tu palabra. Hemos venido, Dios, en esta mañana para saber qué es lo que quieres para nuestra vida, para nuestro corazón el día de hoy. Así que háblanos, enséñanos, ministranos y que a través de tu palabra nuestras vidas puedan ser afirmadas, fortalecidas y que podamos ver tu mano poderosa en todo momento. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, derrámate de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Un testimonio es una evidencia. Me habla de alguien que estuvo presente en una situación, en un hecho, y que tiene la autoridad para poder hablar y explicar por qué él estuvo ahí. El día de hoy veremos 3 testimonios, les decía ahorita. El primer testimonio que vamos a ver es el de Juan el Bautista. Él nos va a hablar y va a testificar de quién es Jesús. Recordemos, importante, Juan el Bautista no es el autor del libro de Juan, que de repente ahí podemos confundirnos. Entonces no, Juan nos está narrando el libro, nos está escribiendo todo un testimonio, pero el que va a hablar ahorita, o de quien me va a hablar es de Juan el Bautista. Entonces el primer testimonio es de él, y así que vamos a leer a partir del versículo 19, ¿sí? Juan 1:19, ya saben, lo tenemos ahí bien separado y después vamos a ir brincándonos a otras partes, pero esa es nuestra base principal. Y si no, aquí al frente lo pueden ir siguiendo. Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron:
¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara y al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es el testimonio de Juan el Bautista. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que Juan el Bautista no habla de Jesús al principio, sino al principio él va a hablar de sí mismo. Y es que Juan tenía que hacerse a un lado, pues para evidenciar o para mostrar o hablar completamente de Jesús. Y viene un grupo de personas y le llegan a preguntar: ¿tú quién eres? En aquellos tiempos era normal que los sacerdotes preguntaban a las personas que traían un mensaje de parte de quién venía o qué es lo que decía, para saber si lo que se enseñaba estaba bien o estaba mal. En esta ocasión están viniendo con Juan. Vemos que decían sacerdotes, levitas y fariseos. Tres tipos de personas que están llegando o que han sido enviados para preguntarle a Juan el Bautista quién es él, ¿sí? Y Juan el Bautista contesta claramente lo que vamos a leer ahorita. Dice: yo no soy el Cristo. La pregunta sería: ¿ellos conocen a Juan el Bautista? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque saben, y lo hemos estado leyendo, y si no, usted lo puede ver en Lucas, en el capítulo 1, pero me dice que Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías era un sacerdote y ellos sabían que cuando Dios les dio el anuncio de que tendrían un hijo, Zacarías quedó mudo y no podía hablar. Le dijo: por cuanto no has creído, vas a quedar mudo y no vas a hablar hasta que se cumpla la promesa. Y entonces ellos, fariseos, sacerdotes, levitas, conocen a Zacarías, conocen a Juan, saben que cuando él nació, Zacarías volvió a hablar, y claro que saben quién es Juan el Bautista, quién son sus padres. Incluso Juan el Bautista podía llegar a ser sacerdote, porque él viene de la descendencia, pudo haber sido sacerdote. La cuestión es que Juan el Bautista tenía un comportamiento diferente, muy diferente a lo que de repente nosotros podemos pensar a veces de un sacerdote. Mira cómo era su comportamiento. Vamos, Marcos capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver el comportamiento de Juan el Bautista. Marcos 1 del 4 al 6 me dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Si vemos el comportamiento de Juan el Bautista, muy diferente a lo de un sacerdote, ¿no? Primeramente, un sacerdote, ¿dónde estaba? En el templo. Juan, ¿dónde estaba? En el desierto. Y Juan estaba en el desierto y estaba predicando y bautizando, o predicando el bautismo del arrepentimiento. Entonces, mientras ellos venían y se bautizaban, dice que cada uno confesaba sus pecados. Entonces, ese era el mensaje de Juan. Venía gente, los bautizaba, confesaban sus pecados, y era lo que Juan estaba haciendo. Pero bueno, no solamente me dice que su comportamiento era extraño, sino también su manera de vestir era extraño. ¿Te puedes imaginar? O sea, que de repente hubiera alguien aquí en la ciudad como Juan el Bautista, que se vestiera con pelo de camello y que de repente tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que comía langostas. Bueno, las langostas no es las del mar, ¿verdad? Las que son bien caras y que algunos
ni hemos probado porque son caras o no sé, ¿verdad? No, langostas eran insectos, como tipo grillos, chapulines, era lo que él comía, ¿sí? ¿A cuánto ya le dio hambre por lo que estoy diciendo? ¿Ninguno? Ahorita les preparo unos chapulines, pero comía eso, comía insectos y me dice que también comía miel silvestre. Este era Juan el Bautista. Más adelante podemos hablar un poquito más de él, ¿sí? Y no solamente se vestía raro, comía diferente quizás a los demás, sino que su enseñanza no era tan común. Mateo 3, capítulo 3, versículo 7, por favor. Y yo dije, ¿qué tal si un día yo mando a invitar a Juan el Bautista a predicar a la iglesia? Quiero que vean el mensaje, a lo mejor de que hubiera venido a predicar, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículo 7 al 10 dice: al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Pues yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando escuchas este mensaje, no es un mensaje natural o normal de un sacerdote. Y yo me lo ponía a pensar. Imagínate que vienes hoy a la iglesia, a lo mejor es tu primera vez en la iglesia o ya somos los de casa, y con ustedes, hermanos, traemos invitado a Juan el Bautista. Pásale, Juan el Bautista, y entra, ¿verdad? Y empieza: generación de víboras. ¿Cuántos dirían amén? A lo mejor ya me voy, ¿sí? O sea, el mensaje no era bonito. El mensaje no era como que agradable. Ay, qué bonito, Dios nos habló. ¿Qué nos dijo? Que éramos unas víboras. Y que mis padres también son víboras. Y mis hijos serán víboras, ¿verdad? O sea, Juan está hablando de esta manera. Él está diciendo que son unas víboras, son engendrados de víboras y tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. Incluso llega a decirles que ya está lista el hacha para que los que no son de parte de Dios serán cortados y echados al fuego. O sea, el mensaje de Juan, me imagino, bueno, no imagino, puedo ver que es un mensaje muy duro que estaba hablando, claro, a ciertas personas, ¿verdad? Aquellos que pensaban que eran perfectos, que eran santos, que no ocupaban nada, que ya la habían librado, que ya eran hijos de Dios y no sé qué más. Entonces, pero el mensaje es duro. Este es Juan el Bautista, así hablaba, así se comportaba, así comía, como lo hemos estado viendo. Y si regresamos a Juan capítulo 1, ahí donde estamos, entonces venían los fariseos y la gente a preguntarle: ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? Ellos querían saber quién era Juan el Bautista. Y me encanta que Juan es bien claro y dice: yo no soy el Cristo. O sea, yo no soy el Cristo, a pesar de lo que estaba haciendo y estaba hablando. Y entonces le llegan a preguntar y le dicen en el verso 22, pues ¿quién eres? Dice: ¿qué le vamos a dar de respuesta al que nos han preguntado y nos han enviado a ti? ¿Sí? Dinos quién eres. Y mira, y dice en el versículo 23, y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, lo que está haciendo Juan simplemente es mostrando: yo no soy el Cristo, yo soy un mensajero, ¿sí? Donde me dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Me habla de alguien que está hablando, que está anunciando algo, y ese es un mensajero simplemente. Él es el que está diciendo: yo no soy nadie, yo no soy Elías. Le preguntaron: ¿tú eres Elías? No, no lo soy. ¿Tú eres el profeta? Moisés había hablado de un profeta. Dijo: no, yo no soy ese profeta. Entonces, ¿quién eres? Solamente soy uno que anuncia, un mensajero de Dios que anuncia el
el reino de Dios, ¿sí? Y lo que está hablando es, y necesitan arrepentirse. Si yo estoy hablando acerca del arrepentimiento, y ustedes necesitan arrepentirse por lo que están haciendo. Y luego lo cuestionan, versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y mira lo que Juan responde, versos 26 y 27. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sí? Lo que está diciendo Juan el Bautista es: el bautismo es con agua y solamente es una señal. ¿Sí? Es una señal de lo que estoy haciendo. Ahora, algo que podemos aprender: el bautismo no es algo que inició en el cristianismo. Hoy es muy común pensar que alguien se va a bautizar y pensamos en el cristianismo, en la iglesia y todo esto. Pero en aquellos tiempos los judíos practicaban el bautismo y eran aquellos gentiles que querían ser prosélitos, o sea, eran gentiles que no eran del pueblo de Dios, pero querían pertenecer al pueblo de Dios o a los judíos. Lo que tenían ellos que hacer es bautizarse. Ellos se bautizaban y era una manera de, al momento de sumergirse, de decir: yo muero a mi vida, y cuando se levantaban venían a decir: me levanto en este nuevo estilo de vida. Y bautizaban incluso algunas cosas y todo, pero Juan está bautizando, y este es el sentido del bautismo. Entonces la gente lo hacía para convertirse a los judíos. Lo extraño que está pasando con Juan el Bautista es que él no está bautizando gentiles, sino que lo que Juan está haciendo es que está bautizando judíos. ¿Sí? Es como si Juan dijera: el pueblo de Dios está sucio y necesita limpiarse para la venida del Mesías. Eso era, Juan estaba haciendo eso. Hay que limpiarse, hay que bautizarse a los judíos para pedir perdón por sus pecados. El reino está cerca, Dios está cerca, el Mesías está cerca. Por eso Juan el Bautista llega a decir: yo bautizo con agua. Dice: mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Perdón, no conocéis. Entonces Juan le dice: yo estoy bautizando, hay uno en medio, dice, en el cual ustedes no han llegado a conocer. Versículo 27 dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Esto es importante quizás aprender, porque de repente a veces leemos este pasaje y uno dice: bueno, ¿qué tiene que ver el calzado, no? O las correas del calzado. Siempre que había un maestro tenía a sus discípulos, el discípulo estaba condicionado o debería de hacer todo lo que su maestro le pidiera, todo. Pero una de las cosas que no hacía era desatar la correa del calzado de su maestro, porque era algo muy denigrante y que solamente los esclavos de la más baja categoría o condición lo podía hacer. Entonces, cuando Juan dice que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, está poniéndose en una condición de humildad, donde él está diciendo: el quitarle las correas de su calzado es un gran honor en el cual yo no soy digno de hacerlo. El que viene después de mí, el que es antes de mí, es de un gran honor que yo no soy digno ni de hacer lo más bajo que cualquiera podría hacer. Y esa es la condición en la que Juan te está poniendo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en todo lo que acabamos de leer vemos a Juan diciendo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el importante es otro que viene después de mí. Y yo veo cómo Juan está poniendo todo su enfoque en Jesús
y no en Él. Él dice, yo solamente soy un mensajero, pero el bueno es el que viene después de mí, el Cristo. ¿Y qué podemos aprender de aquí a nuestras vidas? Muchas veces nosotros, al momento que somos cristianos, creemos o sentimos que tenemos un lugar privilegiado o que somos alguien que es importante que se hable de nosotros. Yo he aprendido algo. Tenemos que aprender a hablar de Cristo. Yo no quiero hablar mal de nadie, por eso no digo iglesias, pero he conocido muchos pastores y en su momento, antes de conocer esto, yo lo hacía, que cuando uno comparte y predica, muchas veces por nuestra humanidad resalta el yo. Es que yo esto, hermano, y es que Dios me usó así, y es que Dios, yo compré, y yo hice, y yo fui, y nos predicamos del yo, ¿verdad? Cuando lo más importante en nuestro mensaje, ¿quién tiene que ser? Cristo. Yo aprendí algo. Si yo vengo predicando en la iglesia y hablo de mí, cómo Dios me usa, cómo me ha bendecido, y de mi ministerio, y mi llamado, y de mí, ustedes van a salir de la iglesia hablando ¿de quién? Pues de mí. ¿De qué hablaron? Pues del pastor, ¿cierto? Si yo predico de ustedes, también pasa, ¿no? Oh, hermanos, aquí en la iglesia hay un problema, y no quiero decir, pero lo estoy viendo, el hermano, aquí está, ¿verdad? Y todos así, ya sé quién es. Y predico del hermano. Al terminar la reunión, al salir de la iglesia, ¿de quién van a hablar? Pues del hermano. ¿Te diste cuenta, verdad? Sí. ¿Sabes quién es, verdad? Sí, no es el hermano, sí. Y se van a ir hablando del hermano. Pero si nosotros predicamos de Cristo y hablamos de Jesús, de su obra, su amor, su gracia, lo que ha hecho por nosotros, al terminar la reunión, ¿de quién van a salir hablando? De Jesús, de Cristo. Creo que Juan me enseña que Juan dice, yo no soy importante. Juan, yo no soy importante, yo no soy ni el profeta, ni Elías, ni nadie. Yo solamente bautizo, pero el que viene después de mí, ese es el bueno. Es en el que yo me tengo que enfocar. Y es aquí donde Juan empieza a hablar de Jesús. Versículo 29. Juan 1:29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Sí? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón del cual es antes de mí, porque era primero que yo. Parece trabalenguas, pero está bien clarito, ¿verdad? Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Interesante. Juan está dando un testimonio muy claro. Juan está hablando de un momento en el cual se topó con Jesús. Muy probablemente ya fue después del bautismo y de la tentación. Porque me acaba de decir que él vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces, ¿eso fue dónde? En el bautismo. Después del bautismo, Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Y cuando regresa, está encontrándose con Juan. Y cuando Juan lo ve, él le dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Para nosotros la palabra cordero no tiene mucho sentido, a menos que lo pensemos de una manera cristiana, ¿no? Quizás si alguien piensa en cordero, piensa en una barbacoa, piensa en una comida, piensa en otra cosa, ¿no? Pero ellos no.
cuando ellos hablaban del cordero, la idea era muy clara. ¿Por qué? Porque la idea del cordero tenía que ver con el sacrificio. Ellos conocían el cordero pascual. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que cuando iban a salir de Egipto, Dios, una de las plagas, Él iba a acabar con los primogénitos? Y Dios le dijo que agarraran un cordero, lo sacrificaran y con la sangre marcaran las puertas, los dinteles de sus puertas, y que donde estuviera marcado la sangre de ese cordero, el ángel pasaría por alto la casa y no llegaría la muerte ahí a sus hogares. Ellos lo conocían. Ellos saben lo del cordero pascual. También sabían que había que llevar corderos para el sacrificio que tiene que haber por el perdón de pecados en el templo, que tenían que hacer los sacrificios para el perdón de pecados. Ellos sabían correctamente. Sabían que la idea del cordero tenía una figura del Mesías. Porque Isaías había dicho que como cordero fue llevado al matadero. Y ellos sabían que ese cordero tenía una idea, una línea, una figura acerca del Mesías. Ahora, esto del cordero está en todo momento. Simplemente como un repaso. Si vemos Génesis capítulo 4, vemos el sacrificio de Caín y Abel. ¿Y se acuerdan del sacrificio de Abel? Sí, hizo un sacrificio, derramó su sangre del cordero y ahí lo llevó para que puedan ser justificados de sus pecados. Ese es en Génesis. En Éxodo capítulo 12 hablamos del cordero pascual, que también era un sacrificio donde ahora no solamente perdonaba a uno, sino perdonaba a toda la familia. Donde estaba esa sangre, perdonaba a toda la familia. En Levíticos me habla de cómo un sacrificio del cordero podía limpiar a todo el pueblo. Primero fue Abel solo, después fue toda una familia. En Levíticos me habla de cómo el cordero limpia a todo un pueblo. Y ahora Juan me está diciendo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo tiene significado esto? ¿Se acuerdan incluso cuando en Génesis 22 que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Y lo va a probar. Y que entonces va Abraham con su hijo y llega a un punto donde el hijo le dice a su padre: aquí está el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y muy importante, porque lo que Abraham responde lo vemos aquí también, porque dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, y ese cordero es Cristo. Aquel cordero que puede quitar el pecado del mundo, que puede derramar su sangre por todo el mundo, es Cristo. Y no solamente ahí. Es más, vamos a leer, si quieren, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Estoy siendo simplemente como un recuento de cómo el cordero era algo muy importante. Ellos lo sabían. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el cordero en todo esto. Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Todo esto están ante el trono, ¿verdad? Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este cordero que está viendo Juan es la imagen de Génesis hasta Apocalipsis de Cristo, del Mesías. ¿Por qué del Mesías? Porque el que era capaz de quitar el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Qué es quitar? Bueno, es llevar fuera. Gracias. Llevar fuera. ¿Sí? Pecado es errar en el blanco. Algo que tengo que aprender y entender: la Biblia me dice que todos somos pecadores. ¿Sí o no? O levante la mano quien nunca ha pecado. Aunque de repente sí me la han levantado, Pero la Biblia me dice
que todos somos pecadores. Y si somos pecadores, estamos separados, destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No puedo acercarme a Dios por mi pecado. Tenemos un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, y nosotros somos impuros y vivimos completamente en pecado. Y la Biblia me habla de una muerte física, la que todos un día vamos a pasar, pero me habla también de una muerte espiritual. Y esta muerte espiritual, ¿sí?, es a causa de mi pecado. Entonces, lo único que yo necesito es que alguien perdone mi pecado. Y el pecado que me perdona, lo que me puede perdonar, mi pecado, es algo que yo no puedo alcanzar. Es algo que es gratuito, pero es algo inalcanzable. Hoy, esta semana, escuché una manera de cómo ilustrar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo es algo gratuito y cómo puede ser algo inalcanzable? O es algo que no, más bien, es algo que no merezco y es algo que es inalcanzable. Y así lo dijo el pastor, y lo voy a usar igual, ¿sí? Dice el pastor: si todos ustedes juntaran un dinero, hicieran una cooperacha y me compraran un carrito, un carro. Si ustedes lo hacen y me compran el carro, es algo que yo no merezco. O sea, no tienen por qué hacerlo, yo no lo merezco. ¿Sí? Lo pueden hacer como quieran, ¿verdad? Pero no lo merezco, ¿verdad? De veras, no lo merezco. No hay un por qué hacerlo, no lo merezco. Pero si además de querer comprarme el carro, me compran un Ferrari, sería algo que yo nunca podría alcanzar. ¿Sí me explico? Entonces la salvación es algo así. La salvación es algo que no merecemos, pero aún así es algo que yo nunca podría alcanzar. Nunca, nunca. Sí, bueno, a lo mejor algunos de ustedes dicen: no, sí, pastor, yo ya tengo 2 Ferraris, ¿verdad? Yo no. Yo no lo alcanzaría. Yo me pongo a hacer mis cuentas, me pongo a ahorrar de aquí hasta que me muera, todavía no lo alcanzo. ¿Sí? Es algo inalcanzable comprar algo así. Entonces me habla que lo que me habla que quita el pecado del mundo. Jesús es ese cordero que quita el pecado y que solamente Él lo puede hacer. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 al 20. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fuiste rescatado, fuiste comprado, ¿sí?, de tu vana manera de vivir. Y que eso lo recibiste, dice, de tus padres. Bueno, eso no fuiste comprado ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fuimos comprados a través de ¿qué? De la sangre del cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, este Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Regresemos a Juan otra vez. Versículo 30. Juan está hablando ahora de Jesús. Dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón del cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y mira lo que dice el verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿No conocía a Jesús Juan el Bautista? Si eran familiares, eran primos. Imagino que andaban juntos y se veían y a lo mejor jugaban o lo que sea. Entonces sí lo conocía. ¿Y por qué dice que no le conocía? Bueno, lo que está refiriendo prácticamente Juan a decir es: y yo no sabía que él era el Mesías, que él era el Cristo. Porque me lo acaba de decir. Me di cuenta que era él cuando vi descender el Espíritu Santo sobre él. Antes no lo sabía. Quizás Juan el Bautista está bautizando, viene Jesús y dice: ya llegó mi primo, ¿verdad? Pásale.
Y cuando empieza a bautizar y escucha esa voz que dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, y ve descender al Espíritu Santo y todo, me imagino que Juan el Bautista se queda con los ojos abiertos y dice, yo no sabía que era él. Yo no sabía, dice aquí, yo no le conocía, no sabía que era el Mesías. Y entonces verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan me dice, yo reconocí ahí a Jesús. Interesante, yo quiero nada más dar un paréntesis, no me quiero meter mucho ni lo voy a explicar tanto. Yo creo que cuando dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, yo creo que no fue literalmente una paloma que descendió. ¿Sí? A ver, ¿cómo, pastor? Entonces, yo entiendo más bien que el Espíritu Santo desciende como un paloma. ¿Cómo descienden las palomas? Me habla como de tranquilidad, como de delicadeza. Porque sería mucho como decir que Dios tomó forma también de animal. Y es ahí donde a mí no me cabe. Cuando dice que se humilló haciéndose hombre, pues lo entiendo, somos a imagen y semejanza de Él. Pero yo no puedo creer que el Espíritu Santo tome una forma de una paloma o de un animal. Entonces yo creo, ¿sí? Después lo estudian, después platicamos si quieren, ¿verdad? Pero creo que más que todo me habla de esa delicadeza con la que descendió el Espíritu Santo. ¿Y cómo era? Yo no lo sé. Cuando veamos a Juan le preguntamos, ¿verdad? Pero entiendo simplemente que desciende de esa manera. Ahora, algo importante, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía, actuaba sobre una persona y después se iba. ¿Se acuerdan? Una persona que es muy conocida, Sansón. Sansón, yo lo prediqué la otra vez, y yo pienso que Sansón no era fuerte. Sí, mejor estaba delgado, debilucho. Porque si estaba fuerte y acababa con todo, decían, pues es por su fuerza. Pero creo que lo veían tan delgado que cuando venía el Espíritu sobre él y acababa con todo, decían, ¿cómo le hace? ¿Cuál es el secreto de su fuerza? Pero venía el Espíritu Santo y se iba. Bueno, aquí no. Aquí me dice que sobre quien veas descender y permanezca en él. Qué bendición ahora, que no solamente descendió sobre Jesús y permanece en él, sino que también permanece sobre nosotros. ¿No es cierto? Qué privilegio, que si somos templo del Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, ¿dónde habita? En cada uno de nosotros. Qué bendición y qué privilegio tenemos de parte de Dios. Entonces, al momento en que Juan ve eso, escucha la voz que dice, este es mi hijo amado que tengo complacencia, Juan dice, él es el Hijo de Dios. Y a partir de ahí empieza a hablar, dice en el verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A mí me lo dijo Dios, el que me envió me lo profetizó o me lo puso como señal. Ahora yo lo veo, ahora yo sé que es Él, y entonces asegura y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora qué interesante que aquello que vio y que testifica, que es lo mismo que hoy seguimos hablando y seguimos testificando. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen esto? ¿Verdad que sí? Jesús es el Hijo de Dios. Ahí me va a decir, ¿cómo sabe usted, pastor? ¿Usted lo vio? Pues yo no lo vi, pero lo vio Juan y le creo lo que él me dice. Porque la Biblia me habla que la fe viene por el oír. Y yo veo algo. Juan primero escuchó. ¿Qué escuchó? Que Dios le dijo a quien veas descender. Segundo, vio que dijo, este es mi hijo amado que tengo complacencia. Y después vio entonces el Espíritu Santo descender sobre Jesús. Entonces esto me habla de cómo tengo que aprender a confiar en Él. Veamos el segundo testimonio. Ya vimos el testimonio de Juan. Segundo testimonio, vamos a ver el testimonio de Andrés. Verso 35, Juan 1:35. El siguiente día
otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Sí? ¿Quién estaba Juan? ¿Quién era Juan? A ver, pregunta de examen. Dice en verso 35, al siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Cuál Juan? ¿El que escribe el libro o Juan el Bautista? Juan el Bautista. ¿Sí? El que lo dijo bien tiene 100, el que no, 0. Y el que no sabe también tiene 0, ¿verdad? Y luego dice, y dos de sus discípulos. Díganme el nombre de un discípulo que estaba ahí. También ya lo dije la semana pasada. Uno era Juan, el que está escribiendo este libro. Y el segundo, Andrés, el que vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Nada más para que no se me pierdan. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Interesante otra vez. Todo empieza en ellos al escuchar que Juan el Bautista está diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Ellos lo escuchan y le siguen. Y creo que esto es importante que podamos aprender. En mi caminar con Dios, tengo que aprender que hay que escuchar su palabra o el mensaje para después poder seguirle. Y lo que está haciendo Juan el Bautista es dando el mensaje. O sea, Juan pudo haber dicho, ahí va Jesús, el Cordero de Dios, y pudo quedar callado. Pero ¿qué hace Jesús? Juan el Bautista dice, testifica, comparte, anuncia, ahí está el Cordero de Dios. Y creo que tenemos que aprender nosotros a que si hemos conocido a Jesús como el Cordero de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Testificar, predicar y compartir. ¿Cuántos lo están haciendo? No me levante la mano, nomás piensen, ¿no? ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Y cuántos no? Yo tendría que estar compartiendo. A veces pensamos que con ser cristianos, venir a la iglesia y servir, la libramos. Pero tenemos un llamado de parte de Dios de comunicar quién es Cristo. ¿Sí? Entonces, me gusta que dice ahí que ellos quisieron saber quién es Jesús. Me dice ahí que le seguían. Me encanta el versículo 38 porque dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras? Podemos aprender 2 o 3 cositas de aquí. Primero, número 1, ellos siguen a Jesús. Pero ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que sale al encuentro? ¿Quién es el que los aborda? Es Jesús. Siempre en nuestro caminar diario es Dios el que nos busca, el que nos aborda, el que nos atrae a Él. Siempre. O sea, tengo que aprender que esto no se basa en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. La Biblia me dice que no hay quien busque a Dios, todos hacemos lo malo. Y si hoy conocemos a Cristo, hoy estás escuchando esto, es porque Dios te está atrayendo a Él, porque te está buscando. Ahora, cuando Jesús voltea con los discípulos, le preguntan, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? La pregunta sería, ¿Jesús no sabe lo que quieren? Claro, Él lo sabe todo. Pero Jesús está preguntando y confrontándolo a ellos, ¿qué quieres?
Y ellos le van a decir, queremos saber dónde moras, queremos estar contigo, queremos conocerte. Te quiero hacer la misma pregunta que Jesús le hace a ellos, a ti. ¿Qué buscas en Jesús? Piensa, ¿qué buscas en Jesús? Parece una pregunta muy obvia, pero no. Mira, hay gente que viene a la iglesia buscando a Jesús para tener economía, dinero. Hay gente que viene a la iglesia buscando una sanidad. Quiero que me sane, quiero un milagro, por eso vengo buscando a Jesús. Hay gente que viene buscando a Jesús para tener paz en su familia, en su vida, en su casa. Hay gente que busca a Jesús por una conveniencia. Y te voy a decir algo. Y claro que nos conviene a todos venir a Cristo. Y claro que me puede cambiar, transformar. Para Él no hay nada imposible. Pero creo que tengo que aprender a venir a Él. Y tengo que amarlo teniendo una necesidad. Sabiendo algo muy claro. Que sin Él yo estoy perdido. Yo tengo que venir buscándolo de esa manera. O sea, no vengo a pedir más. No vengo a exigir más. Y a veces así somos como cristianos. Es que Dios, mira, ahora quiero que me hagas esto. Ahora quiero que me hagas lo otro. Y yo quiero que me lleves aquí. Y quiero conocer allá. Y quiero esto. Y quiero esto. Y le pedimos. Y le pedimos. Y le pedimos. Y parecía que de repente Dios dijera, bueno, ¿y tú qué onda, no? Porque somos muy buenos para pedir. Pero a veces no somos tan buenos para dar. Te hago la misma pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres con Jesús? Ellos le dicen, ¿dónde moras? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde permaneces? ¿Dónde habitas? Y luego el 39 dice, y les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Y Jesús les hace una invitación, venid y vean. ¿Quieres permanecer conmigo? Venid y vean. Y la misma invitación que Dios hoy te hace a ti. ¿Quieres conocerme? Ven y ve dónde estoy. Y lo que me gusta de la historia, que ellos fueron, vieron y permanecieron con Él aquel día. Esa invitación Dios te la hace a ti. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto lo conoces? Creo que necesitas a lo mejor ir a buscarlo y permanecer en Él. Me gusta que dice que era como la hora 10. ¿Sí? Algunos dicen que era como las 4 de la tarde, otros dicen que era como las 10 de la tarde. Lo que quiero resaltar más que todo es que Juan se acuerda la hora en que tuvieron el encuentro con Jesús. Tengo una pregunta. ¿Tú te acuerdas el día y la hora que tuviste tu primer encuentro con Cristo? ¿Sí se acuerdan o no? Algunos a lo mejor dicen, no, pastor, ya ni me acuerdo. ¿Cuándo fue el día que se casaron? Ah, no, tal día. ¿Se acuerdan del primer beso? Ah, sí, pastor, así, ¿verdad? ¿Se acuerdan de su primer hijo? Ah, no, pastor, yo estaba así. ¿Y cuándo conocieron a Cristo? Ay, no me acuerdo. Creo que cuando uno tiene un encuentro con Jesús es algo que no se olvida. Yo tengo que aprender a vivir de esa manera, caminando con Él, permaneciendo en Él, conociéndole, en el día, en el instante, en el momento en que encuentras con Él. Y mira lo que hace Andrés, lo trae con Pedro, va con Pedro. ¿Sí? Mira el verso 42. Bueno, el 40, perdón. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué hace Andrés? Inmediatamente va a compartirles a quién, a su familia. Va y le habla y dice, vente. Ya conocimos al Cristo, al Mesías, lo hemos conocido. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirando Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro.
Y esto también me gusta. ¿Por qué? Porque apenas va llegando Pedro, ¿sí? Cefas, y Jesús le dice: yo te conozco, yo sé de quién eres hijo, y yo sé lo que yo voy a hacer contigo, y te vas a llamar así. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Dios, no venimos a ver qué sucede, qué pasa. No venimos a Dios porque no me conoce, sino que Dios te conoce claramente y sabe quién eres. Sabes qué ha hecho de tu vida o qué ha sido de tu vida, de dónde vienes. Y lo más importante, que Dios sabe lo que va a hacer de ti. Creo que en este momento Pedro no sabía lo que iba a pasar con él, lo que Dios iba a hacer en su vida y lo que iba a ver, y Dios lo está llamando. Jesús está haciendo algo al invitarte, a traerte. Yo quiero hacer algo en ti. Se haga una pregunta: ¿cuánto les gustaría que Dios haga algo grande a través de su vida? ¿Cuánto? Levante su mano. ¿Cuánto les gustaría? ¿Sí? Y te hago una pregunta: ¿y dónde estás ahorita? ¿Estás con Jesús o no estás con Jesús? Porque te vas a dar cuenta que para que Pedro pueda hacer lo que Dios iba a hacer, tuvo que dejarlo todo y seguir y permanecer con Él. A veces queremos la gloria sin pagar el precio. A veces quisiéramos que Dios: hoy vine a la iglesia, voy a orar, haz maravillas en mí, ponle poder a mi mano, que donde yo toque, ¡fum!, pasen cosas. No se puede. No se puede. Tengo que vivir para Él, y Dios lo va a hacer. Y por último, testimonio de Felipe. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. A veces uno lee esto y dice: qué fácil, ¿no? Te hago una pregunta: si llegara Jesús y te dijera: sígueme, ¿le seguirías? Bueno, Jesús te está diciendo hoy: sígueme. Felipe le siguió en el momento. Verso 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo que hace Felipe ahora también va y da testimonio. Dese cuenta cómo no se quedan callados, empiezan a decir: hallamos al Mesías, hallamos a aquel de la promesa, hemos hallado el que Moisés había dicho. Y entonces de repente, importante aquí, dice: hemos hallado. Dice Felipe, ¿verdad? ¿Realmente Felipe halló a Jesús o fue al revés? Fue al revés, ¿no? Porque acabamos de leer que Jesús vio a Felipe y dijo: sígueme. Entonces Jesús siempre es el que llama. Y entonces Natanael le dice, verso 46: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Me llama la atención cómo Natanael no pone énfasis en la persona. O sea, no dijo: ¿en Jesús? ¿Cuál Jesús? Sino que más escucha, es como si dijeran: ven, hemos hallado hemos hallado a aquel de quien habló Moisés, a Jesús, hijo de José de Apodaca, ¿verdad? La joven diría: ¿de Apodaca? ¿De Apodaca puede ser algo bueno? Fue lo mismo. O sea, ¿de Nazaret puede ser algo bueno? Nazaret era una ciudad insignificante, era una cueva de ladrones. Y Felipe no se mete en explicación, dice: mira, tú ven y ve. Verso 47. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael se da cuenta de que Jesús lo conocía. Él le dice: ¿de dónde me conoces? Y dice: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera.
Yo sé que eres un israelita genuino, verdadero, en ti no hay engaño. Y Natanael cree al momento que le dicen esto. Mira el verso 50 y 51. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muchos comentaristas llegan a una conclusión que Natanael estaba debajo de una higuera, como era tradicional en aquellos tiempos, estudiando y meditando en la palabra. Era normal, dicen, era muy común que en aquellos tiempos se iban debajo de una higuera, estaban estudiando, y muy probablemente Natanael estaba leyendo Génesis 27 y Génesis 28. ¿Se acuerdan? Es la historia de Jacob. Como Jacob era un suplantador, un engañador, y cómo Dios le quita el nombre de Jacob y le pone el nombre de Israel. Y cuando va Jacob, se queda dormido y tuvo un sueño en una escalera, que había ángeles que subían y bajaban y que Dios estaba allá arriba. Entonces estaba probablemente leyendo eso Natanael cuando Jesús le dice: yo te conozco y lo vas a ver. Y es por eso que Jesús dice esta expresión o esta parte, porque era lo que Natanael estaba estudiando, ¿sí? Entonces Jesús sabía quién era Natanael, sabía lo que hacía, lo que estudiaba, lo que meditaba, y se lo dice completamente. Y una vez más, Jesús sabe quién eres, Jesús sabe qué haces, Jesús sabe qué es lo que practica, Jesús sabe lo que va a hacer contigo. Natanael escuchó a Jesús y creyó en él. Te digo algo, mucha gente está tratando, quiere ver hoy milagros para creer en Jesús. No sé, una vez lo has escuchado o tú mismo lo has dicho, que dicen: Dios, muéstrame un milagro y voy a creer en ti. Hazme este milagro y ahora sí, no me va a caber duda de nada. Y te digo algo, Dios no va a hacer milagros para que creas. La Biblia me dice claramente que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando uno aprende a oír la palabra, a creer, es lo que puede hacer. Mira nada más lo que Juan 2, y termino, Juan 2, 23 al 25. Juan capítulo 2, 23 al 25. Esto es porque Jesús conoce el corazón de la gente. A veces oramos y decimos: Dios, que vean un milagro para que crean en ti. Te digo algo, la gente tiene que creer por la palabra, no por los milagros. Juan capítulo 2 verso 23 dice: estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahí va a decir: ahí está, pastor, ¿cómo que no? Dice que muchos creyeron viendo las señales que hacía. Verso 24. Pero te grandote, ¿no? Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a quiénes? A todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, en el corazón. Entonces, así de claro, tenés que aprender a creer en Jesús a través de la palabra. Alguien puede decir: pastor, bueno, yo sí creía a través de un milagro. No digo que no pueda suceder, pero estoy hablando de que la manera en que yo puedo creer en Jesús es a través de escuchar. ¿Y por qué escuchar? Porque hemos visto 3 testimonios. El primero fue de Juan el Bautista, el segundo fue de Andrés, el tercero fue de Felipe, y el cuarto que estamos hablando es lo que Juan nos está redactando. 4 personas
que lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, lo palparon y me muestran que Jesús es el Hijo de Dios y que es una realidad. Yo no tengo por qué no creer. A veces creemos hasta lo que viene en Facebook, ¿verdad? ¿Ya oíste lo que va a pasar? No le creas, son mentiras. No, ahí dice. Ahorita con lo del COVID, ¿verdad? Si te decían que te tomaras un limón de cabeza para que no te diera el COVID, te lo tomabas. Es que dijo una persona que se tomó un limón de cabeza, lo chupó todo y así nunca le dio el COVID. Y no pierdo nada en hacerlo. Y ahí está el hermano, ¿qué hace? Pues quitándome el COVID, no, pues no. A veces creemos todo lo que nos dicen y batallamos a creer lo que nos testifica este testimonio. ¿Qué creemos con esto? Tienes que creer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Póngase de pie, por favor. Me gusta cuando Jesús le dice a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y luego le dice algo Jesús, cosas mayores que estas verás. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos han visto algún milagro, alguna maravilla de parte de Dios? Levante su mano. Te digo una cosa, si tú permaneces en Él y estás con Él, cosas mayores que esas verás. Yo quiero esos milagros. Yo quiero ver la mano de Dios. Yo quiero ver su gloria, porque su gloria se va a manifestar en mi vida, en la vida de otras personas, y un día su gloria la veré frente a frente. Yo creo en Él. Yo creo en Él. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees en sus palabras? ¿Crees en sus promesas? ¿Crees en Él? Si tú crees, gloria a Dios, qué bueno. Pero te digo algo hoy. Yo no sé si hubiera alguien hoy que no había creído y hoy quiere creer en Jesús. Hoy es la mañana, hoy es el día, hoy es el momento. Y si tú quieres creer en Jesús y dices, yo no sabía que era el Hijo de Dios, yo no había creído en Él, yo no sabía, y hoy lo quieres hacer, tú puedes levantar tu mano y yo quiero conocerte y quiero orar por ti para saber que alguien hoy por primera vez está creyendo en Jesús. ¿Habrá alguien? ¿No? Ok. La segunda es a la iglesia. Hay gente que cree y hay gente que le falta creer. Y creo que hoy le puedes decir a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque de repente a tu oído, a tu mente llegan y decir, ¿y si Dios no existe? ¿Y si esta es simplemente una idea que me metieron de niño y no me la han podido sacar? Probablemente te hace falta creer. Es que nací en un hogar cristiano. No sé, yo siempre lo conocí. No. A lo mejor siempre te han hablado de Él, pero no lo has conocido. ¿Crees en Jesús? Yo quiero creer en Él y cosas mayores quiero ver.